22. Y ahora vamos a estudiar el capítulo 23. Vamos a estudiar la continuación, digamos así, del rey Josías. Y, hermanos, en contexto, digamos, para recordar un poco, Josías había encontrado, digamos así, el libro de la ley, ¿verdad? Cuando estaban arreglando el templo, habían encontrado el libro de la ley y se lo habían llevado delante de Josías, ¿verdad? Entonces Josías, como rey de Judá, sintió una gran reverencia al Señor ante el libro de la ley, ante su palabra, y se dio cuenta que el pueblo estaba pecando delante de Dios al no cumplir lo que decía el libro de la ley, que decíamos en esa oportunidad. Probablemente lo que encontraron fue el libro específicamente de Deuteronomio, donde hace un resumen global de la ley de Dios. Pero en esta oportunidad vamos a continuar hablando de Josías, pero no solamente de lo que él pensó cuando encontró el libro de la ley, sino de lo que ahora hizo con eso. Y esto, hermanos, nos lleva a reflexionar un poco acerca de nuestra fe como creyentes. Nuestra fe como cristianos, como creyentes, no debe estar limitada únicamente en lo que creemos nosotros acerca del Señor, sino de lo que hacemos también como el resultado de esas creencias. Yo no puedo decir, el Señor en sus mandamientos dice que mentir es pecado, pero en la práctica seguir haciéndolo, ¿verdad? Entonces, nosotros como creyentes necesitamos evidenciar que hay cambios en nosotros, que hay una reforma en nosotros, y eso debe tener evidencias prácticas en nuestra vida. Yo siempre digo, hermanos, que tenemos la bendición que en la Biblia tenemos un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Después de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. No es creencia de los apóstoles, o no es doctrina de los apóstoles, o no es lo que pensaban de los apóstoles, o no es filosofía de los apóstoles, ¿verdad? Es Hechos de los Apóstoles. Una vez que ellos convivieron con el Señor Jesucristo durante 3 años, ahora sí le tocó a ellos practicar esa fe que decían tener en el Señor Jesucristo. Entonces ese libro de Hechos nos lleva a reflexionar un poco acerca de que nosotros todo lo que creemos acerca de Dios tiene que ser llevado también a la práctica. Y el mensaje de esta noche va dirigido en ese sentido, en la idea de que Josías no fue una persona que únicamente tuvo reverencia delante de Dios por haber encontrado la ley, sino que lo llevó a la práctica, lo llevó a los hechos precisamente. Capítulo 23, los versículos del 1 al 3. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyéndole ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de quien irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Mire, hermano, Josías, una vez que se dio cuenta lo importante que era el libro de la ley, ¿verdad?, que era la palabra de Dios, reúne al pueblo y especialmente a los ancianos del pueblo de Israel, en este caso de Judá y de Jerusalén, y les dicen: miren, las palabras del Señor son estas, ¿qué vamos a hacer al respecto?
Esta es la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer con ella? Y él propone y dice, hagamos un pacto de serle fiel al Señor. Hagamos un pacto de que irían en pos de Dios, dice el versículo 3, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios, con todo el corazón y con todo el alma. Ellos hacen una promesa delante del Señor, de que ahora que han encontrado el libro de la ley, que ahora que tienen la preciosura de la palabra de Dios, ahora van a obedecerla. Queridos hermanos, me he tomado el atrevimiento de llamar Evidencias de una reforma como título del mensaje en esta noche. Josías no solo dijo creer en la palabra de Dios, sino que comenzó esa creencia a través de una obediencia. Él decidió obedecer lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y una de las evidencias de nuestra fe, hermanos, es la obediencia a la palabra de Dios. Yo no puedo decir que soy creyente e ignorar lo que está escrito acerca del Señor en su palabra. Yo no puedo decir que soy cristiano e ignorar lo que el Señor ha dejado dicho en su palabra. Porque lo que ha dejado el Señor para revelarnos a nosotros es precisamente lo que Él quiere de nosotros. Entonces, Josías comienza a evidenciar su fe a través, en este caso él utiliza la palabra pacto, ¿verdad? Pero podríamos decir que él está haciendo un compromiso de obediencia, un compromiso de decir, lo que está escrito aquí necesita ser cumplido. El pueblo durante muchos años había olvidado la palabra de Dios. Recordemos que la palabra se había perdido, el libro de la ley se había perdido en el templo, ni siquiera lo leía el pueblo. Y ahora que lo tienen en sus manos, Josías lo lee y se da cuenta, hay que obedecerlo, no solo leerlo. Este libro no es solo conocimiento, este libro no es solo información, este libro es transformación. Y eso es la palabra de Dios para nosotros, queridos hermanos. La palabra de Dios no solo es información, sino también transformación, ¿verdad? Dice en Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que entra hasta partir el alma, ¿verdad? Y eso habla de la transformación, del cambio que puede hacer la palabra de Dios en nuestra vida. Alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué ustedes creen, ustedes los cristianos, por qué ustedes los cristianos se creen que son la religión verdadera? Y yo le dije, jamás nosotros vamos a creer y decir, bueno, nosotros somos la religión con esa palabra verdadera. Pero si algo tenemos claro es que la palabra de Dios rige cada una de nuestras acciones litúrgicas como pueblo. Todo lo que está descrito en la palabra intentamos por lo menos cumplir, es decir, es nuestro manual de fe y de práctica. Entonces, si lo que está escrito aquí nosotros lo tomamos en cuenta y lo consideramos para obedecerlo, es porque realmente queremos agradar a Dios. Entonces, a lo que quiero llegar, hermanos, es que una evidencia de que queremos cambiar, de que queremos ser transformados, de que queremos reformar nuestra vida, una evidencia es la obediencia. No podemos tener la Biblia y pretender que lo que diga la Biblia no importa, porque igual yo quiero hacer lo que quiero, lo que me venga en gana, ¿verdad? Entonces, una evidencia de transformación es la obediencia a la palabra de Dios. El Señor nos ha dejado su palabra con ese propósito. Muy bien, seguimos. Dice el versículo 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso, y en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y si nosotros seguimos leyendo, hermanos, vamos a encontrar una lista de acciones que Josías hizo una vez que entendió lo que Dios quería
que obviamente estaba escrito en su palabra, Josías hizo una serie de cosas, una serie de actividades, una serie de hechos que demostraban que él ahora, siendo rey de Judá, no iba a permitir que el pueblo siga adorando imágenes. De hecho, aquí vemos incluso a gente que estaba adorando a los signos del zodiaco ya en ese momento, imagínense. Eso que últimamente también está de moda, ¿verdad? A mí me sorprende porque desde que yo era chico se viene hablando de los signos del zodiaco y ahora hay una tendencia mucho peor todavía. Hay jóvenes que dicen, no, yo soy Cáncer, con ascendencia en Piscis, con luna en no sé qué cosa, y se saben todito el zodiaco, ¿verdad? Y lo peor de todo es que hay jóvenes cristianos que están creyendo en estas cosas, porque son imitadores de lo que ven en internet muchas veces, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado con aquello. Entonces, ¿qué hizo Josías? Josías comenzó a derribar todos los ídolos que el pueblo había creado para idolatrar a otros dioses y no al Señor, y no a Jehová. Josías comenzó a derribar la imagen de Acera que estaba dentro del templo, comenzó a quitar los dioses que no eran el Señor, ¿verdad? Y dice que incluso los quemó, ¿verdad? Y esparció sus cenizas por todo el pueblo. Entonces, lo que nos muestra de manera evidente es que Josías tenía una clara intención de que el pueblo deje de adorar a esos dioses, quite esos dioses de su adoración. Ahora, este cambio, veíamos que el primer cambio, la primera evidencia era la obediencia a la palabra. Y la segunda evidencia que encontramos es el quitar a los dioses. Ahora, ¿eso cómo se traduce en nosotros? Quizás nosotros no tengamos otros dioses, pero sí tenemos otros ídolos, ¿verdad? ¿Por qué decimos que tenemos otros ídolos? Porque quizás nosotros no adoremos imágenes o no adoremos quizás a otros dioses, pero algo que sí hacemos muchas veces es poner a algo antes que a Dios. Y la Biblia nos enseña a través del Nuevo Testamento muchas veces que cualquier cosa que nosotros pongamos antes que a Dios o delante de Dios es un ídolo. Cualquier cosa. En la mañana, en la primera clase, conversábamos con algunos jóvenes y decíamos que, les preguntaba yo, ¿cuál es una de esas cosas que les cuesta dejar? Y alguien respondió, me cuesta dejar el deporte. Y yo decía y explicaba, ¿no? El deporte en sí no era algo negativo, o no es algo negativo. Ahora, el problema es el siguiente, imagínese que el deporte usted lo realice el domingo a las 10 de la mañana, justo a la hora del culto. Entonces, ahí usted tiene que hacer una elección, ¿verdad? Y si usted elige a uno, está rechazando al otro. Entonces, si uno elige a una cosa antes que a Dios, ya esa cosa se vuelve su ídolo. Y así podemos hacer el ejemplo con muchas cosas. Si usted elige el televisor, si usted elige el celular, si usted elige cualquier cosa que lo ponga por encima de Dios, usted está escogiendo a un ídolo, ¿verdad? Entonces Josías quitó las imágenes y los dioses ajenos delante de Dios y de la casa del Señor y de la casa de Jehová. Y de esa manera estaba demostrándole al pueblo que no se permitiría la adoración a nadie o a ninguna persona que adore a otros dioses en vez de adorar a Dios. Entonces, algo interesante que me parece es que otros reyes intentaron hacer esto, pero siempre el pueblo parecía que ganaba. Y yo creo que Josías tuvo la suficiente valentía para poder hacer estos cambios, estas reformas, estas estructuraciones. Veía que incluso historiadores acerca del Antiguo Testamento comentan sobre estos pasajes diciendo que Josías, aún siendo un rey joven, no negociaba con el pecado, no negociaba con la idolatría. Fue muy duro, fue muy tajante
contra la idolatría. Y hay otros ejemplos también. El versículo 11, por ejemplo, dice: quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Imagínense a qué punto había llegado la idolatría en Judá, que los reyes de Judá habían dedicado caballos de su ejército, probablemente los habían dedicado al sol. Versículo 13, saltando un poquito: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y quemó ídolos abominables de Moab, y Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, imagínense lo que otros reyes hicieron, como por ejemplo Salomón, que construyó muchas imágenes para otros dioses. Josías las destruyó. Entonces no dio ni un espacio a conciliar con el pecado. Y hermano, una evidencia clara de que estamos siendo transformados es precisamente eso: quitar los ídolos de nuestra vida. Y como les explicaba hace un rato, los ídolos no necesariamente son otros dioses. Los ídolos pueden ser esas cosas que ponemos antes que a Dios. Yo recuerdo que yo me peleaba por decir de una forma, con un hermanito que decía: no, es que yo tengo que trabajar sí o sí los domingos. Y yo le decía: hermano, pero usted no cree que el Señor es fiel, y si usted le dedica al Señor su tiempo, el Señor le va a retribuir. Y decía: no, pero es que siempre lo he hecho así, ¿verdad? Entonces, en ese caso estaba poniendo a su trabajo, ¿verdad?, por encima de Dios, por delante de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado con caer en eso, de hacer ídolos algunas cosas, ¿verdad? Los ejemplos que hemos dado: el trabajo, el deporte, una pareja puede ser, o un relacionamiento para los más jóvenes, ¿no? Una persona, o quizás el dinero, la ambición hacia ciertas cosas. Debemos de tener cuidado con hacer ídolos en nuestros corazones. Josías quitó estos ídolos del pueblo, y eso es una evidencia clara de transformación. Nosotros necesitamos también llevar a la práctica nuestra fe a través de quitar los ídolos de nuestra vida. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a saltarnos un poquito. Vamos a saltarnos al versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era una fiesta que recordaba precisamente el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto. La palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Usted se acuerda de la última plaga, de las 10 plagas que hubieron en Egipto? ¿Cuál era la última plaga? Muerte del primogénito, ¿verdad? Entonces, esta última plaga indicaba que pasaría la muerte o la mortandad por todo el pueblo, pero el pueblo de Israel, para salvarse de esta plaga, el propio pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Tenía que pintar el borde de las puertas de su casa con la sangre de un cordero, ¿verdad? Entonces, en todas las casas donde hubiera esta señal, ¿verdad?, entonces no iba a aplicarse la mortandad. Por eso es que los hijos del pueblo de Israel se salvaron, y por eso es que los hijos de los egipcios se murieron. Una vez llegada la 10ª plaga, la muerte pasó por alto. Esa es la palabra Pascua. Pasó por alto a los hijos de Israel, y el pueblo de Israel pudo huir o pudo salir de Egipto en ese momento. La Pascua entonces era una fiesta que celebraba este momento, que celebraba la salida de Israel del pueblo, el yugo de egipcio. Entonces,
la Pascua era una fiesta que tenía que recordarse siempre para recordar que el Señor los salvó, que el Señor los liberó, que el Señor los quitó a ellos de Egipto. Sin embargo, dice aquí el texto que la Pascua no se celebraba desde el tiempo de los jueces. Imagínense, la Pascua no se celebraba desde el tiempo de los jueces. Es más, probablemente ni el rey David celebró la Pascua con el pueblo de Israel. Probablemente Salomón, con toda su sabiduría, no celebró la Pascua con el pueblo de Israel. Es decir, habían pasado cerca de 8 o 10 generaciones más o menos y no se había celebrado la Pascua. Cerca de 400 años más o menos, aproximadamente, más o menos. Y no se había celebrado la Pascua. Sin embargo, con Josías se vuelve a instaurar esta fiesta recordatoria. Y esta fiesta recordatoria tenía la intención de recordar a Dios como su Salvador. La Pascua le recordaba al pueblo que Jehová era su Redentor, su Salvador. Y queridos hermanos, quizás nosotros no tenemos que recordar que el Señor nos haya sacado del pueblo de Egipto, pero sí tenemos que recordar que el Señor nos quitó del mundo, que el Señor nos sacó del mundo, que el Señor nos liberó de la condenación eterna, que el Señor nos liberó del pecado, que el Señor nos liberó de la culpa. Y otra evidencia, hermanos, de una reforma, de una transformación, hermanos, es que nosotros recordemos constantemente la salvación. Recordemos intencionalmente la salvación. Hermanos, muchas veces las iglesias hablan de todo y evitan hablar de Jesucristo, increíblemente. Muchas veces las iglesias hablan de muchos temas y no se habla de salvación, ¿verdad? Una persona nueva puede estar viniendo a la iglesia durante 2, 3 domingos, pero ahí es cuando nosotros tenemos que hablarle del evangelio de salvación. Entonces, queridos hermanos, una evidencia entonces de nuestra fe, de una transformación, de una renovación en nosotros, hermanos, es recordar la salvación. Yo le pregunto, ¿usted recuerda todos los días, está presente en su corazón y en su mente que usted es salvo? O a veces cuando nos acordamos somos salvos. Porque a veces la palabra que fácil recordamos es decir soy cristiano, soy creyente. Pero muy difícilmente todos y cada uno de nosotros tengamos a diario el pensamiento intencional de recordar que somos salvos, ¿verdad? Y a veces asociamos la cristiandad únicamente con asistir a la iglesia, pero no la asociamos directamente con la salvación. Entonces, queridos hermanos, el pueblo comenzó a recordar la bondad de Dios, de que los había sacado de Egipto, como evidencia de una transformación real, como evidencia de una reforma que Josías estaba haciendo en el pueblo. Y usted y yo, hermanos, necesitamos también tomar en cuenta eso, recordar la salvación de manera intencional. Eso es evidencia de su fe. La salvación no se ve reflejada únicamente en su asistencia al culto. Gloria a Dios porque venimos al culto. E invitamos a los otros hermanos que no vienen al culto a que vengan también. Amén. Pero debemos evidenciar una reforma a través de un recordatorio intencional, diario, acerca de la salvación. Usted y yo somos salvos por gracia, porque Dios así lo ha decidido. Seguimos, hermanos. Dice el versículo 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré
de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y en la casa de la cual yo he dicho, mi nombre está allí, o mi nombre estará allí. Nótese algo interesante, hermano. Esta porción del 24 al 27 nos dice dos cosas interesantes. La primera cosa que nos dice es que no había nacido otro rey como Josías que le sea tan fiel a la palabra de Dios y que amare a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Esa es la parte positiva de la porción de las Escrituras. Pero la parte negativa que también nos dice es que con todo y eso, con toda la fidelidad que tuvo Josías, a pesar de lo fiel que pudo llegar a ser Josías, Dios ya había determinado que el pueblo de Judá sería castigado igual que había sido el pueblo de Israel. Y sería destruido a causa de su pecado igual que lo había sido el pueblo de Israel. Queridos hermanos, serle fiel a Dios en los momentos buenos, yo creo que es fácil. Cuando tenemos bendiciones, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando tenemos prosperidad, cuando tenemos abundancia, serle fiel a Dios no se vuelve tan difícil. Ahora yo le pregunto, ¿será que es tan fácil o tan sencillo serle fiel a Dios cuando las cosas no andan bien? Cuando las cosas no van tan bien, cuando hay escasez, cuando no hay trabajo, cuando no hay quizás recursos, cuando no hay salud, o cuando hay un problema familiar, o cuando hay necesidades y carencias en nuestra vida o en nuestro hogar, serle fiel a Dios, ¿ahí es sencillo? Claro que no. Claro que no lo es, hermano. Y una evidencia de transformación, una evidencia de ser personas transformadas es la fidelidad en medio de las pruebas. Fidelidad en medio de las pruebas. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros sabemos por las pruebas que hemos pasado o las pruebas que hemos experimentado en nuestra vida. Y el Señor demanda de nosotros que aún en medio de esas pruebas nosotros manifestemos fidelidad a Él, que le seamos fieles a Él. ¿Y cómo cuesta, hermano? Yo puedo dar fe de que cuesta mucho serle fiel, pero el Señor permanece fiel. Y si Él es fiel, demanda de nosotros también fidelidad. Josías le fue fiel a Dios a pesar de que sabía que el pueblo ya estaba condenado. El pueblo ya estaba condenado, Judá ya estaba condenado a la destrucción. Dios había determinado y había decidido que el pueblo de Judá sería destruido. Sin embargo, Josías decidió serle fiel. Dice aquí, incluso no hubo nadie como él que le sea fiel de todo su corazón y de toda su alma, dice el versículo 25. Hermano, serle fiel a Dios en las debilidades, en las tristezas, en las crisis, es una evidencia de que usted es un cristiano real y genuino. Es una evidencia de que usted está siendo transformado. Es una evidencia de que hay un cambio real en su corazón. Serle fiel a Dios cuando las cosas no van bien nos ayuda, hermanos, a recordar quién es Dios y no solo quiénes somos nosotros. No es fácil, no es sencillo, pero necesitamos demostrarle fidelidad al Señor. Necesitamos recordar que el Señor permanece ahí con nosotros, fiel, y quiere también de nosotros fidelidad. Por último, hermano, Josías fue un hombre que hizo muchas reformas, muchos cambios en el pueblo. Sin embargo, llegó el momento de su muerte. Llegó el momento en que tuvo que partir. Y algo que vamos a encontrar acá es sus días finales. Dice, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido, y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén.
y lo sepultaron en un sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Josías no murió quizás de la forma más bonita que cualquiera pudiera pensar. Murió en batalla, murió en una guerra. Y uno pudiera pensar, con todo lo fiel que fue Josías, morir de esa forma, ¿será justo? ¿Será que se merecía a Josías esa muerte? En estos días leía una frase que decía: el mundo es injusto, o ¿por qué Dios permite que el mundo sea injusto? Y la respuesta a esa frase decía: porque si Dios permitiese que el mundo fuese justo, entonces todos nosotros tuviéramos que morir en una cruz. Precisamente porque el mundo es injusto fue porque Cristo pagó por los injustos que somos nosotros. La justicia de Dios se manifestó en Cristo en la cruz para justificarnos a nosotros los pecadores. Josías no tuvo una muerte bonita, sin embargo fue una muerte honorable, fue una muerte en batalla, fue una muerte defendiendo a su pueblo. Y seguramente fue una muerte que el pueblo recordará por la fidelidad que Josías tuvo a Dios y por las reformas que fueron evidentes en el pueblo. Y ese es el último principio que quiero destacar en esta noche. Y es que una evidencia de transformación es dejar un legado. Quien va a asumir el reinado es Joacás, que reinó muy poco, la verdad. Pero Josías dejó un legado. No pasó por alto. Su reinado no fue algo que pasó por alto. Su reinado no fue algo que nadie se acuerde. Su reinado fue algo que impactó a un pueblo, a su pueblo, al pueblo de Judá. Entonces, usted y yo estamos también llamados a dejar un legado como evidencia de una transformación genuina, de una transformación real. Para los que son padres, dejar un legado implica formar hijos que teman al Señor. Y para los que son hijos, o para los que son jóvenes, dejar un legado también implica llevar nuestra fe e impactar a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestro contexto. Hermanos, los principios están ahí, evidencias de su fe. Hay algunas acá, algunas evidencias de nuestra fe, la obediencia a la palabra de Dios. Necesitamos usted y yo ser personas que obedezcan a la palabra de Dios. Segunda evidencia, necesitamos dejar los ídolos, aquellas cosas que se interponen entre Dios y nosotros. Necesitamos quitarlos de nuestra vida. Tercera evidencia, recuerde constantemente la salvación, ¿verdad? Usted y yo somos cristianos porque somos salvos. Cuarta evidencia, necesitamos serle fiel a Dios en los momentos difíciles. En los momentos duros necesitamos serle fiel a Dios. Aun cuando cueste, cuando sea duro, necesitamos serle fiel a Dios. Y por último, quinta evidencia, necesitamos dejar un legado. Que nuestra vida valga la pena, hermanos. Que nuestra vida impacte a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestro contexto inmediato. Josías fue una persona que nos demuestra evidencias de lo que creía. No solamente vemos su fe en palabras, sino que la llevó a los hechos. Vamos a orar. Señor, somos gratos con tu palabra y por la bendición y la libertad que tenemos de meditar en ella y tenerla entre nosotros. Te pedimos que seamos creyentes, que podamos evidenciar nuestra fe a través de la fidelidad, a través de quitar esos ídolos que hay en nuestra vida, a través de la obediencia a tu palabra, Señor, a través de impactar a nuestra sociedad también, que podamos realmente tener evidencias de nuestra fe. Y claramente sabemos que la salvación es únicamente por la fe y por la gracia tuya, Señor. Pero posterior a esa salvación somos transformados
y esa transformación necesita ser visual, necesita ser evidente. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.